Saludos a todo el mundo, soy Danska y os doy la bienvenida al capítulo número 5 del The Scrolls Online Isla Alta con vuestro salvador de ovejas favorito. ¿Cómo se llama este personaje? Drodak. Drodak. Poderoso Drodak. Suena bien, la verdad, el nombre. Y vamos a seguir con la misión de Isla Alta. Ahora sí que sí, después de haber ido a... Bueno, fuimos a la cueva esta de... Con el tema del vampirismo y demás. Que descubrimos lo que estaba pasando con la... En la mansión de los inquebrantables. Inquebrantables, Daniel aprende a leer. Descubrimos el tema del vampirismo y demás. Nos dijeron que fuéramos a buscar a dos sirvientes que tenían que ir al castillo de Navire. Y que en el proceso, en ese camino, fueron atacados. Lo de el vampirismo no era misión principal, pero bueno, era la misión de una zona concreta donde tenemos que ir por la misión principal a charlar. Y la hicimos. Y debería haber una ermita por aquí, ¿no? No, pues me estoy desviando. Detrás de esa roca tiene que haber una ermita. Lo siento. Son mis poderes de detectar ermitas. O también puede ser la brújula que tengo encima de mi cabeza. Va a ser su segundo, seguramente. Ah, por cierto, me he puesto, ahora que veo que ha subido eso de nivel, me he puesto el punto que me quedaba, me lo he puesto aquí en Ira del Alba, en el fuego solar, para ir subiendo esto un poquito. Tenemos ahí un contragolpe que me ha parecido interesante. No te bajes del caballo, Daniel. Bueno, del coso. Invoca un haz expansivo de luz solar para condenar a un enemigo infligiéndole tanto daño. Tiene buena pinta. Esto es como más magia. No me voy a centrar en magia, pero por tenerlo. Ya veremos. No soy ningún experto en el de Scrolls Online. Quiero decir, no tengo ningún personaje subido a nivel máximo con las perks estas especiales de nivel máximo que son como las especializaciones de élite o algo así creo que se llamaban, no me acuerdo. No, especializaciones de élite creo que es de Guild Wars 2, de Guild Wars 2. No sé, hay como un sistema cuando llegas a nivel máximo para seguir subiendo como especializaciones, ¿no? Y talentos. No tengo nada de eso. No tengo ningún personaje a nivel máximo, ni nada no tengo nada de eso, pero siempre he entendido, por lo que he jugado y he leído de guías, que la build es importante a nivel máximo. Quiero decir que mientras estás subiendo de nivel te va a dar un poco igual todo. Habrá cosas para hacer en grupo, cosas para hacer individual, ¿no? O sea, builds para grupo, builds para individual. Pero yo lo que voy a hacer es subirme en principio un poco todo y ya elegiré lo que más me guste. Vale, esta zona va a ser exactamente igual seguramente. Tenemos aquí una misión relacionada con esto. What brings you to our tourney grounds here at Castle Navir? Oh, never mind that. Have you heard the latest? The Knight Commander has offered her daughter's hand in marriage to the Sapphire tourney winner. Everyone's aghast. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué escándalo! Well, Aurelia has been the most desirable hand on High Isle for years, but no one thought she'd ever commit to a match. Seems the Commander has forced the issue. Y no se puede negar. Oh no, that would be a slap in the face to her mother. And Aurelia is such a good girl. More scandal. Her friend Isabel is a participant in the tourney. She's sworn to free Aurelia from her mother's promise. I can't wait to find out what happens. Vale, esto tenemos que hacerlo, entonces. No sé si a lo mejor lo de Isobel viene más tarde, pero Isobel es el compañero, uno de los dos compañeros que vienen con este DLC. Y de hecho Isobel es el personaje, el compañero que quiero llevar porque lo ha doblado, ¿cómo se llama? Laura Bailey. Bailey es la que hace de Ranger en Critical Role. Que nunca Bugs, ¿no? ¿Uno es Vex? No. Bugs es el chico, es Liam, y Vex es ella. Sí, creo que es así, Bugs y Vex. If you help Isabel win the tournament, she could agree to marry Aurelia, then free her from the shortest engagement in history. Tenéis que tener en cuenta mis prioridades, ¿vale? Por un lado tenemos salvar a los líderes de las facciones que están librando una guerra constante en el continente, o
salvar a una damisela de una apuesta injusta en un torneo. Pues obviamente esto tiene mucha más prioridad. Que den por culo a los líderes de las facciones, que sepan cuidarse por sí solos. No te jode. Vamos a hablar con Isobel. Prioridades. Don't worry, sweetheart. I'll figure something out. I always do. I'm sorry, this isn't the best time. My friend Aurelia has a bit of a problem. Her mother has promised her hand in marriage, and I need to get her out of it. Somehow. Actually, you look quite capable. Would you mind lending me a hand? ¿Y tú quién eres? Me suena tu voz. Apologies. My name is Isabelle Valois. I'm an aspirant in the Sapphire Tourney, a proving ground for squires looking to join the knightly orders. Aurelia's mother is knight commander and, brashly offered her daughter's hand as a prize. ¿Y cómo vas a librar a tu amiga de esta promesa? Well, normally, aspirants only compete in one of the trials. If I can win all three, the knight commander will be compelled to grant a boon of my choosing. I can free Aurelia from her mother's promise. What do you say? Will you be my second? Te ayudaré, Isobel. The 8 must have me in their hearts. My second just left my service, and here I was thinking I'd have to do it alone. All right, there are 3 knightly orders here on the Isle. Let's decide what task to tackle first. Has mencionado 3 órdenes. ¿Qué son? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? The people of the Sisters take pride in our knights, the same as anywhere in High Rock. The Sapphire Tourney hosts 3 orders: the Iron Knot, the Oaken Order, and the Order of the Albatross. Vale, háblame de los primeros. They're martial warriors and excellent to horse. You might say the Iron Knot is the most traditional of the Sapphire Orders. Our trial will be to find the hilt from a lot. It was the blade of the first Duke Dufort. Una empuñadura de una espada perdida llamada Corazón Rojo. Vale, ¿dónde se perdió esa espada? Somewhere on these lands before they belonged to the Duforts. The hilt supposedly had a massive rough-cut ruby in it. Should be easy to spot. My last squire, Burjo, suggested we hit the castle library to get an idea of where to start looking. Vale, pues vamos primero por eso. Let's meet up at the castle library in the Knight's Wing. I've spent many an hour there studying up on monsters, history, and healing. My only complaint is there aren't a lot of novels. Go on, I'll catch up with you at the castle's library. It's easy to find. Big room, full of books. Can't miss it. You're going to help us. Oh, the 8 bless you. Me encanta. Es fácil de encontrar. Es una sala grande llena de libros. Ya está, biblioteca. De toda la vida. De toda la vida de los 8. Tiki, tiki, tiki. ¿Qué me habla por Discord? Ah, no. A lo mejor es algo importante. Pero no. No es nada importante. Nadie me quiere. Oh, Dios mío. Bueno, claro, esta es la otra misión. Do you still prefer a Russafeld Red, my lady? That would be delightful. Thank you, Bacaro. No me termino de fiar yo de Bacaro, The nobility, my friend. And remember, even the smallest detail could be the clue we seek. Bueno, pues vamos a ser empleados, ya que estamos aquí. Vamos a hacer también esta misión. Estos no son los que están fuera, ¿no? Los Dufort. Creo que no. Such a waste. I have little patience for the vanity of our noble houses on the best of days. Right now. I'm sure we all have better things we could be doing. I suspect you agree. You're the one assisting Lord Bacaro and Lady Arabelle, aren't you? Es verdad, ayudó a Lady Arabelle. Tu información es verdad. I try to keep up on matters of state, but I confess, Alea told us all about you. I am Count de Mard, the Duchess's brother and court mage of House Dufort. Tell me, has your investigation uncovered news regarding a sudden storm that appeared recently? No sé si está hecho así a posta, pero me dan las vibes como que es el mago.
¿Sabéis? El mago este que cuando nos encontramos la traición del gremio de luchadores, había un mago y un tío con armadura pesada. No sé por qué me da la sensación de que es este. A lo mejor la voz se parece un poco. No sé. No sé, pero igual lo han hecho así a posta. Sí, creemos que fue la cosa de lo que les ocurrió a los barcos de los A delegados. hypothesis that matches my own. While my sister chases bandit knights across the countryside, I wonder about the druids who make the wild parts of High Isle their home. They have little love for civilized culture. They could be Y responsible. les está echando la mierda a los druidas. Los druidas yo creo que pasarían de esta mano. Los druidas no tenían forma de enterarse. ¿No? Solamente la única druida que tenía conocimiento fue la otra. Y no era... no sé. I don't think that storm was natural. The Eso es druids verdad. wield old magics and consort with spirits. It is well within their abilities to summon such a tempest. They mostly keep to themselves, but I suspect a ruse. Those are your culprits, mark my words. ¿Has dicho que eres el mago de la corte? Magic is the legacy and heritage of the Breton people. Oh, I spent my time mastering the sword and knightly pursuits in my youth, but I believe that a true Breton must study both halves of our nature, and perhaps the ways of the druids too. ¿Qué quieres decir con ambas mitades? No serás tú aquí un Palpatine, ¿no? We Bretons trace our ancestry to Needs and elves who intermingled during the early history of High Rock. Therefore, spellcraft is in our blood, and we all at least have some talent with magic. I find the subject fascinating and decided to embrace it. No sé en qué son los Nits, pero bueno, lo que estoy diciendo es que los bretones tienen en su linaje ancestral sangre de los Nits y de los elfos que se juntaron o interactuaron durante la historia, al principio de la historia de Isla Alta, y que por lo tanto lanzar hechizos, spellcraft, el arte de la hechicería, está en su sangre y que todos tienen un poco de talento con la magia. No. Some have forgotten our traditions. Were it not for my talent, I doubt my sister would bother with a court mage. She sends me to look after Dufort interests in ports across Tamriel, rather than making full use of my arcane skills. A pity. Y bueno, aquí está diciendo que algunos han olvidado sus tradiciones y que si no fuera por su talento innato con la magia, duda que su hermana se hubiera molestado en tener un mago de la corte, que le suele mandar a hacer cosas de los intereses de los Duforts en los puertos de Tamriel. Eso es un buen motivo como para querer... No sé. O sea, no es un motivo directo como para pertenecer a la... Te diré. A la Orden de los Ascendentes, pero como que no debe estar muy contento, ¿no? Con todo. I don't believe we've met. John Monard, a pleasure. My family is in shipping. We import goods from the mainland and send wares from the archipelago to markets in Tamriel. You're the investigator working with Lady Arabelle, aren't you? Joder, ¿cómo lo sabéis todos? The Duchess explained everything to the court just before you arrived. If Lady Arabelle had consulted us, things would be different. We know what hazards await careless captains making the approach to High Isle. Her ships were simply unprepared. Los mares embravecidos no fueron lojados antes, fue la Orden de los Ascendentes. Don't tell me you buy into this Ascendant Order nonsense. A shadowy order of knights working to undermine the governments all across Tamriel? It's a ruse, my friend. A convenient fiction to protect the flawless name of House Dufort. Oh. No me digas que te crees ese sinsentido de la Orden de los Ascendentes, una orden de caballeros en las sombras que trabajan para derrocar a todos los gobiernos de Tamriel. Por favor, mira, amigo mío, es una ficción para proteger las debilidades de la causa de los Dufort. Alea gained her station by currying favor in High Rock. Then she made a show of backing Lord Baccaro's steadfast society. But ruining the peace talks and getting heads of state killed? Blame must be placed. And she'd never fall on that sword herself. ¿Por qué están enfrentadas la casa Mornazi y la casa Dufort? My family ruled the archipelago for generations, but the Duforts were never happy in our shadow. They spent years poisoning the court against us.
And when my uncle Avreep quietly supported King Rancer a few years back, it paid off for them. Uy, las intrigas. ¿A qué te refieres? The High King stripped my uncle of the ducal title and gave it to the Duforts. It was an outrage, really. We took no part in Rancer's war. At least the Duforts didn't get everything they wanted. We kept most of our holdings, and it eats at them. ¿Y tú eres el líder de la casa Mornath? Goodness, no. That honor falls to my cousin Leonard, and he can have it. I wouldn't want the responsibility. No, I'm content managing our affairs here on High Isle. I leave the larger concerns of the business and house to my cousin, the Count. Bueno, este es el típico que le han mandado. Es un peón, pero que igual precisamente por eso resulta que es el que está detrás de todo. Lord Baccaro has arrived. Pero ese es un poco un He peón. brought that Lady Arabelle with him. Hola, Duquesa. Welcome to Castle Navir. You're Lady Arabelle's assistant, yes? Then you know these festivities are only for appearance's sake. Our guests of honor have yet to be found. Rest assured, I intend to bring the radicals behind this plot to justice. ¿Y conoces a la Orden de los Ascendentes? I'm aware of most things that happen on my isle. It's true we didn't connect reports of mysterious knights to the Ascendant Order until recently, but now that we know they are one and the same, we'll quickly bring them to heel. ¿Y tienes alguna pista, algo que nos pueda ayudar a dar con los líderes de las alianzas? I suggest that you and Lady Arabelle leave this matter in our hands. My knights have already pinpointed several sites where the Ascendant Order gathers. They are scouring High Isle for our missing guests even as we speak. Tenemos razones para creer que un noble de Isla Alta está financiando a la Orden de los Ascendentes. Which is why I prefer to handle this discreetly. I suspect House Mornard is behind this. They profit greatly from the war, and they still hold a grudge against my house for overshadowing their own. Frankly, I put nothing past them. Menos mal que eso es solamente una guerra entre dos casas, que si esto llega a ser un Juego de Tronos, ya me volvería loco. Cuéntame más sobre la casa Monarch. One should be careful when talking about one's neighbors. Still, Count Mornard's dislike of my family is well known. Years ago, his father backed King Rancer of Shornhelm in his dispute with High King Emmerich. Emmerich did not forget it. ¿Qué fue lo que hizo el Rey Supremo Emmerich? He punished Avreep Mornard by stripping him of his ducal title and granting it to my father instead. The Mornards remain counts, with holdings and estates throughout the Isles. But the Duforts are now the dukes of the sisters. Cuéntame más sobre tu casa. My family builds ships. Our shipyards construct the finest vessels to ply the western seas. In reward for our service, High King Emmerich granted us the Duchy of Sisters. We rule with care and compassion for all, even the Mornards. Might I offer you a refreshment, friend? Por Dios, que hace lo bonito yendo andando. Didn't think I'd miss this little soiree, did you? Listen, I have it on good authority from a very accommodating chambermaid, in fact, that the Duchess has been looking into the Ascendant Order on her own. Well, I've got a plan. ¿Clase de plan, Jakarn? Not Jakarn, waiter Fred. I'm in Fred? disguise. I told you about the chambermaid, right? She's one of the Duchess's personal assistants. Well, she told me where the Duchess keeps her sensitive documents, among other unmentionable items. ¿Cuál es tu plan? Nobles and the upper staff never pay attention to the common help. I easily filched a key from that stuck-up steward Hercian. While I cause a distraction, you go take a look. Duchess Alea has a private study somewhere beyond the northeast door. ¿Qué tienes pensado para la distracción? I'll lure the guards away from the doors, but I'll need your help. Talk to one of the musicians and ask them to play the tune Stagger and Sway. It's an old favorite of mine. I'll Madre take mía. care of them. Mira, me da esto, Something you need, friend? ¿Podrías tocar baile y bebida, por favor? I don't really take requests. Duchess Alea provided a list of approved songs she wanted performed. That one definitely isn't one of them. Not that she would notice. I don't think anyone is really listening to the music. ¿Y si te doy un poquito de esto? It's good to see that someone appreciates the arts. All right then, you'll have your song. Gracias.
lords and ladies of the court, I dedicate this song and dance to the most buxom, curvaceous, voluptuous of all royals, Duchess Alea. You get down from there at once. Stop this nonsense. Ay, joder. Ay, me muero. Ay. Qué bien se mueve el cabrón, ¿eh? Yo no le pego, que sean ellos. Vaya. Ay. No se preocupen, soy uno más. No estoy aquí para robar. Eso lo hacen otros personajes míos. Yo soy un templario bueno. Bueno, ahora aquí unos libros. Me había parecido. ¿Ninguno? Bueno. Vamos a probar con este último. No. Pero ahora que ya estamos en el estudio, sí vamos a ir con sigilo, ¿no? Me parecía un poco feo no hacerlo. Ajá. Esta cruz está en la mansión donde estamos. Estas dos ni puñetera idea. Mes pasado, qué curioso, según la guardia de las Sisters, el bandolerismo rutinario en Isla Alta parece estar disminuyendo. Creen que el nuevo jefe de los bandidos está reclutando seguidores entre los forajidos de la lista. Le ha ordenado al senescal Ercian que investigue, hace 2 semanas. El bandidaje por toda Isla Alta ha vuelto a aumentar a unos niveles intolerables. Estos forajidos ahora están mejor organizados y armados que nunca. Ercian informa de que los campesinos están contando historias sobre caballeros del pueblo que se hacen llamar la Orden de los Ascendentes. Yo los llamaría rebeldes y rufianes. Si estos bandidos de la Orden de los Ascendentes amenazan las ganancias de la casa Duford, tendré que tomar medidas. El senescal Ercian ha creado un mapa de la actividad de la Orden de los Ascendentes a partir de nuestros informes. Y tiene que investigar personalmente cada uno. Hace 2 días. Estos caballeros de la Orden de los Ascendentes son más ambiciosos de lo que pensaban. Alguien conjuró una gran tormenta frente a la costa noroeste de la isla y han destrozado los barcos que transportaba el rey supremo Emeric, la reina Airen y Jorun, el hijo del rey Escaldo, a la conferencia de la paz de Lord Pacaro. Los monarcas más poderosos de Tarnil pueden haberse ahogado frente a nuestras costas. Por eso quería que los espías de Ercian vigilaran bien a este grupo. Una sorpresa de tal magnitud es completamente inaceptable. Si hubiéramos sabido acerca de esta amenaza, podría haber hecho algo, o por lo menos habernos preparado para aprovecharnos de los acontecimientos. What the fuck? ¿Qué cojones ha sido eso? Oh, un trueno, deduzco. No he mirado al cielo, a lo mejor era... No lo he pensado tarde.
A lo mejor se estaba hablando desde las nubes o algo, no sé. Ay, Dios mío, la que se ha liado. Ay, Dios mío, la que se ha liado. ¿Qué hacéis ahí? ¡Subid a pegarle! ¡Claro! ¡Tontos! Madre mía. Oh, good. You're all right. It seems our adversary has decided to send a message to all those in attendance. Submit or die. A classic. Did you uncover anything useful before the Ascendant Magus made his entrance? La Duquesa Lea está indagando sobre la orden de los ascendentes. Tengo sus notas. I see. Clearly, Duchess Alea's investigation hasn't gotten very far. Perhaps we can make better use of the leads she's been developing. But we have little time to waste. The Ascendant Magus demonstrated real power. ¿A qué te refieres? Did you notice how the ground shook when he unleashed his storm? That's not a magic I've seen before. Somehow his storm magic is causing earthquakes. At least he hasn't recovered the Alliance leaders yet. We still have time. Me da rabia tener que hacer preguntas que son... ¿Cómo sabes que no tenemos aliados? Porque si no, no habría dicho ese speech. Because the Ascendant Magus has made a show of wanting us to fear him. Why would he care if he had what he wanted and couldn't be stopped? No. The royals elude him, somehow. But his magic, I wonder... ¿Qué te preguntas? ¿Está relacionada con los druidas? Among the other problems plaguing High Isle, lava vents have begun to open in random locations. Between the ground shaking and the storms, could the Magus have stirred the volcano? Let's return to my manor so we can study these items more closely. Lord Bacaro, it may not be safe to return to Steadfast Manor. Nonsense. I refuse to hide from these cretins. I'll double my guard, but they won't drive me from my home. Very well. I'll check in with you later. Jakarn, let's go. And put on a shirt, my dear. Vale. Tendremos que salir de aquí para que se reinicie la zona, seguramente, y volver a entrar para poder ir a la biblioteca. Es lo que suele pasar. Ah, no, que estaba aquí al lado. Pues nada, no he dicho nada. Mientras tanto aquí Isobel leyendo. People left books open all over the place. How rude. Va, esto me voy a leer luego. Es que quiero leérmelo, gente, pero sé que se va a hacer muy pesado. La primera parte... I found something about crop rotation. Exciting. Ay, no he pasado las páginas, soy idiota. ¿Puedo volver a repetir? Sí. Vale, este no tenía páginas. Esto lo voy a hacer luego, me lo voy a leer. Pausaré el vídeo. Este está en inglés. Sí, bueno. Y este también. Find anything promising? Let's chat. The book was already open. I bet my old second Burjo offered the same advice he gave me to aspirant Langley. Drake! Let's see. You're right. Looks like the Duforts had a holdfast there, before they became nobles. Oh wait! I know this place. It's an old ruin off to the east. Aurelia and I used to pretend it was a witch's lair when we were young. Well, in my defense, I didn't know it was owned by the Duforts when we played there as kids. We also didn't go looking for knightly relics, which now I wish we had. There aren't really roads back there, but I remember a nice wide path we can take. I'll mark your map. Maybe if we hurry, we can beat Burjo and Langley to the ruin. I'll see you there. I'm hoping we can beat the other aspirants to the hilt.
No, eso es verdad. ¿Por qué buscamos la empuñadura? ¿No has dicho que valoraban la destreza marcial? Each of the captains have their own view on how to earn honor. I've heard stories that the Iron Knot's captain, Oralfeth, has slain trolls twice her size. So just swinging a sword won't impress her. She wants warriors that can think as well as fight. Tiene sentido. Vale, eso está ahí. Y lo otro... en la ciudad. Pues mira, como nos pilla de paso, de camino. Y eso, los libros los quiero leer, pero entiendo que se va a hacer, o sea, me va a llevar un ratito. ¿Sabes? Si leerlos también en voz alta, pues va a suponer que va a ser un poquito más lento que si me lo leo yo de cabeza y ya está, no pensando. Nunca sé leerlo mentalmente, supongo que se dirá, ¿no? Esto que no hablas pero escuchas tu voz en la cabeza, no soy el único que le pasa, ¿no? No estoy loco, ¿verdad? ¿O sí? Que bueno, que eso, que me los quiero leer y demás porque hay un lore muy rico en Elder Scrolls, me encanta. Me encanta el lore, no lo controlo tanto como podría ser el de Pathfinder, por ejemplo, o el de Dragon Age, o el de World of Warcraft, también World of Warcraft. Estoy un poco desactualizado porque dejé de investigarlo hace tiempo. Pero en su momento leía muchísimo del WoW. De hecho, me acuerdo. Creo que fue la primera película que vi con mi novia. Creo que fue la de Warcraft. Si no fue la primera, fue de las primeras. Y le solté un poquito de chapa. A ratos. Oh, Madame Valois, you're too late. I'm here first, you cannot pass through. I guess what he said. Sorry, Isabel. It's not worth a row with Langley over who can search the woods first. I'd best him easily, don't get me wrong. But blatant fighting between aspirants is frowned upon. Doesn't matter. I have an idea. ¿Cuál es tu idea? Langley's first and last thoughts every day are about himself. He'll have Burjo working on moving those trees. Well, until he gets bored. So let's just go around. ¿Hay otra manera de subir? Remember, Aurelia and I used to play up by the ruin. There's a path around the rise to the east. Let's go carefully, though. We stopped playing up there when a fawn warband moved in. Vale. No vamos a saltar, ¿no? Vamos a ser un poquito, digamos, civilizados. Supongo que estos son los faunos, ¿no? Sí. Here it is, just like I remembered, by the curved tree. The ruin should be at the top of the rise. Pensé que no hay nadie, Isabel. ¿Me has engañado? No, puede que eso sea algo.
This is it. The old stones, the locals call it. Let's find that hilt. Ah, no, son jugadores. Pues si han interactuado con algo aquí, supongo que será aquí. Habrá que esperar que vuelva a salir. O con esto. That's it. Come on, let's get out of here before Langley and Burjo arrive. Careful there, Squire! Don't let the branches snap back! You've scratched my armor! That hilt must be around here somewhere. Get to work! Pues nos vamos. Si ya hablaría con Isabel, pero no me deja. Hola, Isabel. Isabel, estás bugueado. ¿Qué? ¿Y si hago así? A ver si que haciendo una pequeña carga de mapa se desbuguea. No, porque me ha seguido. Loco, deja el router. Este gato. Oye. Deja eso. No. Salvo que haya que hacer algo especial con... Pues ha bugueado. Vamos así con esta misión. ¿Qué remedio? Si nos metemos en un combate y salimos a lo mejor... ¿Pero dónde? ¡Ay! Esto no creo que cuente, ¿no? Nah. Si no saca las armas, no creo que... A ver aquí. No. Me dice que venga aquí, pero no puedo. No interactúa, no cambia nada, no habla. No sé con otra misión entonces, gente. Aunque sea que nos digan cómo continuar y lo dejamos por aquí. Investigo un poquito este bug. ¿Me sigues hasta aquí? ¿Qué maja? ¿Qué maja? Ya hoy es miércoles. Tengo que ver el capítulo de Obi-Wan. Ay, Dios mío. No lo he visto para comer, pues estaba viendo el directo de Pochipum. Está creando un personaje para su campaña de rol que va a hacer en streaming. Que, por cierto, me ha respondido a una pregunta que le he hecho. A ver si me deja comentar la campaña en vídeos. O sea, en plan reaccionando. Comentándolo, vaya.
plan, verlo y parar y decir, ah, pues yo me acuerdo que mi grupo hizo esto, no sé, cosas así, ¿no? A tomar por culo. These tremors grow more powerful. I heard that volcanic fissures are bursting open across the Isles. First the storm, now this? It must be the work of the Ascendant Order. Bajito eres. Give them too much credit. An earthquake destroyed the Gonfalon Colossus. Yes, an Ascendant Earthquake. Trust Zaji, he knows. ¡Qué pequeñito es! ¡Me encanta! I have visited High Isle several times over the years. Never have I seen the ground so restless. It is alarming. Could Zaji be right? Could the Ascendant Order be causing these tremors and eruptions? Hombre, el gran mago ascendente dijo que los regímenes antiguos serían barridos por el fuego y las tormentas. Yo creo que a lo mejor sí. Storm and fire. I am troubled. If the Ascendant Magus can use powerful storm magic against his enemies, does he also command the tremors and volcanic fissures? It is maddening to even contemplate. Lady Arabelle sospecha que puede existir una conexión entre las tormentas y la actividad volcánica. Oh, Zaji is right to worry then. The loss of a monument might be the least of our concerns if the Ascendant Order can rouse the volcano. Lady Arabelle is inside, friend. Perhaps she'll know what to do. Apuesto por el mago de los Dufón estos, El mago de la corte, el hermano de la duquesa. Apuesto porque ha dicho que entrenó la espada, entrenó la magia, incluso el tema de los druidas. Y ya quiero echarle la mierda a los druidas, no sé. Es un mago. Too much to hope that one of High Isle's nobles would openly admit their guilt. Ah, well. At least we can rule out Duchess Alea. Her notes make it clear she was caught off guard by the attack on the delegates' ships. And this map. Interesting. Que hay en el mapa. If this map really points to sites important to the Ascendant Order, then it's our best lead so far. Here, my dear, take this with my thanks. With your continued help, we'll find the royals and discover who's behind the Order before long. We must. ¿Te imaginas que resulta que la mala malísima es ella? Plot twist, The map you acquired provides a number of leads that might... No, esto me lo vas a contar en el siguiente vídeo, Lady Arabelle. A ver, vamos a hacer esa misión en el siguiente vídeo, gente. Voy a ver si consigo apañar los de Isobel. Y os diré cómo lo hago. Si lo investigaré un poquito en los foros y tal. Si no, lo que haré será cancelar la misión y volver a hacerla. A lo mejor así pues, se soluciona. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios y ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis. No pasa absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.